Estamos en línea hoy con Leonidas Rojas. eh, Agradecido, por supuesto, Leonidas, por el contacto y esta oportunidad de que podamos conocer y conversar sobre los insights más importantes. Leonidas es director comercial para Comscore en Sudamérica y, bueno, evidentemente es una de las principales organizaciones de la industria que está en el tema de entender y de hacer olfateo de lo que está pasando en Internet, en los diferentes mercados. Y bueno, la idea es que podamos aprovechar este episodio del podcast para que conversemos un poco, Leonidas, sobre los dos elementos interesantes de unos estudios que escuché recientemente. Uno tiene que ver con el tema de la televisión conectada, como incluso ese ratio de que va empezando a bajar la conectividad a satélite y la televisión conectada a Internet está creciendo en nuestra región. Y luego vemos el tema podcast, por supuesto, por obvias razones, de cómo nos hemos convertido en una nueva plataforma de aprendizaje, de conexión. Pero nada, muchísimas gracias y bienvenido, estamos en línea, ¿no? Gracias, Alberto. Gracias por la invitación. Un placer estar contigo. Y bueno, nada, trataremos de volcar insights interesantes para todos las escuchas acá y generar, digamos, este vínculo para expost seguir en contacto con nuevos insights que tengamos aquí en adelante. Así que gracias por la invitación. Uh, Hablemos inicialmente de la televisión conectada. ¿Cómo es el escenario hoy en América Latina de la televisión, de la nueva televisión? Porque es un salto de la televisión tradicional de aire, la televisión tradicional de servicios satelital a esta nueva televisión conectada, ¿no? Sí. A ver, la única diferenciación, y aquí voy a ir bien al extremo, es el modo de conexión, básicamente. En términos de lo que se llama conceptualmente, lo que podríamos hablar conceptualmente de televisión, el gran valor que tiene la televisión conectada hoy como contexto es que sigue teniendo una relación en términos del tipo de consumo muy parecida a la que tuvimos históricamente con la televisión abierta, o seguimos teniendo con la televisión abierta, que es bastante inmersiva, que es una relación con la televisión muy parecida. Entonces, lo que termina pasando con televisión conectada es que vienen a converger estos mundos, ¿no? El mundo de la televisión tradicional, y cuando hablo de la televisión tradicional, estoy incluyendo toda la cable operación, ya sea vía satélite o vía cable, digamos, de cable operadores en Latinoamérica, con la televisión conectada a Internet, ¿no? La televisión inteligente conectada bajo cualquier tipo de dispositivo. La televisión en sí misma siendo un televisor inteligente o cualquier tipo de televisor conectado a un dispositivo periférico que la transforme en una televisión conectada, una consola de videojuegos, un stick o un streaming stick como un Apple TV o Chromecast, o eventualmente también la convergencia entre los operadores o cable operadores que ofrecen estos servicios a través de sus cajas de los famosos set-top box. Entonces, en definitiva, quiero establecer que el concepto de televisión y de consumo de televisión a nivel general no cambia demasiado. Uno dice, bueno, sí, la televisión tradicional comienza a morir. No. Ninguna muere, ni ninguna empieza a sobrevivir o a traspasar completamente a la otra. Lo que ocurre es que la televisión se transforma en modos de consumo distintos y las audiencias se licúan, se mueven de un lado a otro en función de los oferentes del contenido. Si los oferentes del contenido tienen su 100% de contenido en televisión tradicional y no mueven generación de contenido específico a otro tipo de touch point de los consumidores, se van a perder a todo un espacio capacidad de alcanzar o a nuevas generaciones o a nuevos usuarios. Al revés también. Por tanto, el gran desafío de los generadores de contenido hoy es ser multi-pantalla en el contexto, entre comillas, ¿no? De poder estar distribuyendo contenido tanto en la cable operación, la televisión abierta, como en el streaming o VOD, para poder alcanzar o maximizar ese contenido a la mayor cantidad de audiencias. Ese es el gran fenómeno inicial. Y aquí me extiendo un poco, Alberto, para comentarte que, claro, en Latinoamérica esto explota post-pandemia. Había crecido fuertemente en Estados Unidos. Todos los modelos de suscripción explotan en Latinoamérica entre 2020 y 2021.
obviamente por los lockdowns, los encierros, lógicamente esto crece. Y ya hacia 2022, 2023 lo que se empieza a ver también es una oferta de nuevos operadores con modelos gratuitos, soportados por publicidad, que expanden la capacidad de los usuarios, porque también no todos los usuarios tienen capacidad de poder pagar todas las plataformas, entonces empiezan como a hacer este famoso cherry pick, algunos van a modelos gratuitos, pero lo cierto y lo concreto es que en el promedio en Latinoamérica, de 2022 cerrado, pasamos de un promedio sobre el universo digital de usuarios de Connected TV de 40% a casi un 60% en la región, entre un 55 y un 60, lo que significa más o menos 200 millones de personas en Latinoamérica que están consumiendo contenido de Connected TV todos los meses o varias veces en el mes. Claro, aquí el gran tema, pensando en el empresario mediano y grande, es dónde pauto publicidad, cómo me acerco a ese mercado, porque incluso tenemos ese amigo o enemigo enfrente que son las redes sociales, donde un TikTok, donde un Instagram, con esa estrategia de Chops ha permitido poder también llevar esa audiencia de la red a la compra, pero en este caso de las plataformas y de la televisión conectada, pues yo tengo que pautar y luego seguir ese proceso de ir encadenando y hacer ese embudo de conversión y poder lograr tener venta futuramente, ¿no? Sí, yo creo que el atributo de venta o de conversión de la televisión conectada está en estudio en la región, a nivel global. Lo que nosotros hemos podido recabar como Comscore, al menos en Latinoamérica o en Estados Unidos, es que es bastante efectiva, incluso en ambas etapas, en etapas tempranas del funnel y en etapas más finales de conversión. En etapas tempranas porque tiende a tener una influencia en la parte marcaria o en el reconocimiento de marca muy interesante, porque la televisión conectada tiene esa convergencia de un mundo bien, no diría perfecto, pero muy interesante de construye la idea de la televisión tradicional de las tandas de comerciales muy largas y entra en el mundo digital donde yo tengo espacios o comerciales, como ejemplo para rol, muy concretos, muy cortos, y eso permite la convergencia entre ambos de decir, bueno, tengo solamente un tipo de publicidad antes de comenzar a ver mi contenido, pero muy efectivo. ¿Por qué? Porque es muy afín, porque las plataformas tienen la posibilidad de poder entender el contexto de consumo de contenido del usuario y poder disponibilizar publicidad afín. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hemos recabado como información, que finalmente la gente no es que no quiera publicidad como uno intuiría. La gente lo que quiere es publicidad afín a lo que ve. No quiere ver algo completamente distorsionado de su consumo de contenido. Por tanto, desde ese punto creo que la televisión conectada se anota un gol de mitad de cancha. Hacia el final del funnel o el embudo, lo que se está estudiando es cuál es su capacidad de convertir rápidamente. Nosotros, por lo menos en lo que levantamos en las encuestas, vemos que mucha gente ha decidido comprar o adquirir un producto en base a lo que ha visto en televisión conectada, pero hay todavía que hacer sucesivas pruebas para saber su nivel de efectividad en esa parte del lower funnel, como dicen. Leonidas, y ahora que traes el fútbol a la cancha, este 2024, y eso que acabas de decir del tema de producción de publicidad y de contenido asociado, bueno, este año va a ser el año porque tenemos Olimpiada de París 2024, tenemos Copa América 2024 y tenemos Eurocopa 2024. Eso va a poner de cabeza, y ya está colocando de cabeza, a muchas productoras que dicen, oye, yo no tengo los derechos, ni mi emisora tiene los derechos, pero voy a viajar al sitio para empezar a generar contenido, y con ese contenido adicional, de cualquier forma, opinión, humor, crear también espacio para la publicidad enganchada al contexto, ¿no? Y eso que tú mencionabas hace un rato. Este año va a ser un número interesante, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, la generación de contenido ya se amplió y es adyacente a aquel que tiene los derechos de una transmisión en específico. Digamos, todo el ecosistema alrededor de un evento se transformó en un espacio potencial de generación de contenido. Digamos, los jugadores, vamos llevando al fútbol.
los jugadores llegando a la cancha, bajando del micro, no sé, los hinchas y qué opinan los hinchas, si tengo acceso a una zona de camarines, la previa en términos de, bueno, vamos a conocer París y vamos a recorrer todos los cafecitos del Sena. Entonces, todo ese tipo de cosas genera, digamos, todo ese contenido va a tener evidentemente una demanda en función de en qué plataforma yo lo puedo posicionar, de modo de que sea consumido por una cantidad de audiencia que está interesada en eso. Entonces, sí, hoy día la parte deportiva en 2024 probablemente va a tener un apalancamiento importante para todos aquellos generadores de contenido que lo quieran trabajar en ese contexto. Después, ¿cuál es la capacidad de situar ese contenido en plataformas, en un entorno seguro, que además sea de la demanda específica de los usuarios finales? Bueno, ya es un tema de relación con las plataformas y de cómo lo puedes situar, pero desde la capacidad de generar contenido alrededor de eso, hoy día sí va a ser un año exponencial. Y es importante por el tema de las plataformas de televisión conectada, este revuelo que está ocasionando que las plataformas están diciéndole al usuario, oye, ya eso de que compartías tu suscripción de tu casa con tu hermano que está en Chile o tu amigo que está en Perú, eso ya no va a funcionar porque la fiesta es costosa y hay que pagar los costos y que el que tenga derecho o el que quiera tener acceso a la plataforma va a tener que pagarla. Y en una economía de escala eso también puede pasar. Yo digo que si pasara por una baja en los precios, pudiese ampliar esa base de la pirámide y hacerlo menos restrictiva. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, las plataformas hay dos modelos, digamos, por lo que se ve a nivel global. La jugada de restringir los accesos que hizo Netflix inicialmente, muy cuestionada en su momento, no terminaron de mermar la capacidad que tenía Netflix de ampliar su base de suscriptores. Ese es el sueño, como dice el sueño del pibe, porque finalmente lo que ocurre es que termina sosteniendo la tesis de que ya se transformó en un servicio, llámalo slash producto, insustituible o muy importante, que aún variando las condiciones, la demanda sigue existiendo, ¿no? Entonces, variando la oferta, sigue existiendo demanda. Ahora, yo creo que Netflix básicamente no movió tanto sus precios. Es más, para tener este famoso chorreo a base de la pirámide, terminó generando tiers de publicidad de modelos gratuitos o con costos muy bajos. Amazon Prime está haciendo lo mismo en Estados Unidos. Entonces, las plataformas están buscando hoy generar diversificación de los tiers de acceso a los clientes de modelos gratuitos, modelos más básicos. En realidad, Alberto, si lo piensas, no es exactamente lo mismo, pero no es tan distinto a lo que hicieron los cable operadores en los 90. Digamos, paquetizar y hacer bundles de cantidad de canales. Es como que se vuelve a repetir un poco el modelo. De una u otra manera, eso lo que hace es ampliar la base de suscriptores. También las plataformas saben que el share of wallet no es infinito. Yo no puedo suscribirme a 20 plataformas y al final terminar consumiendo 2 o 3 y las otras 17 que floten todos los meses y me quiero matar cuando me llega en estado de cuenta de tarjeta de crédito a fin de mes. Entonces, uno básicamente lo que hace hoy, muchas personas se olvidan porque no tienen tiempo, terminan pagando mucho más, u otras hacen este cherry pick en función del contenido. Mañana viene esta oferta, me bajo este streamer, voy al otro, y la capacidad que tienen estas plataformas de diversificar esa base también se da en función de que los tiers gratuitos o de menos acceso tengan contenido que a la gente le interese. Si tienen algún contenido relevante que sea en un tier más bajo, van a atraer gente, ya sea a través de eventos deportivos, de contenido noticioso y del tradicional contenido, digamos, de programas o de shows, que finalmente son los que están moviendo. Ojo con el tema de deportes, que yo creo que ahí puede haber la extensión que necesitan las plataformas en Latinoamérica en la medida que puedan ir adquiriendo derechos exclusivos y los puedan retransmitir. Yo creo que ahí puede haber un boost importante en la cantidad de suscriptores o que accedan incluso a los modelos gratuitos. Pero finalmente lo que estamos viendo acá es que
Si después la televisión abierta o un cable operador tiene los derechos de algo importante, las audiencias se mueven. Eso es lo que hay que entender. Ya no son ni de uno ni de otro. Se mueven como quieren y en función de la mejor oferta. Y realmente hay mucho análisis en ese sentido de pantalla y de consumo. Bueno, y viene el ejemplo de Disney con todos estos cambios de poder embeber todo el contenido que estaba en Star Plus, ahora solo todo dentro de Disney, o que la Champions la puedes ver en México en Max y no en ESPN. O sea, hay unos cambios ahí interesantes y que todavía sorprende mucho más cuando un gigante como Netflix dice, y el próximo año voy a tener las peleas de WF en vivo también dentro de la plataforma, empezando a generar contenido dinámico y innovador que antes no veíamos en las plataformas. Y diste clavo en una de las que yo pienso que puede convertirse también en un buen disruptor, y es el tema de noticias. Todavía no tenemos noticias con un alto volumen dentro de las plataformas, y eso también pudiese ayudar a conectar mucho más al usuario. Hoy día las noticias las podemos tener a través de operadores de streaming que estén conectados o que sean canales FAST y que tengan derecho de transmisión de alguna señal de televisión local. Por ejemplo, Pluto en la región, Paramount, si es que Paramount tiene operaciones locales de alguna televisión abierta. En el caso de Chile, por ejemplo, hay un canal que es Chilevisión, que tiene noticias tanto 24 horas como tiene programas de noticias, bloques dentro de la señal lineal, incorporan a Pluto y Pluto se transforma en un FAST y eso permite que tengan algo de noticias también dentro de su oferta. Pero como tú dices, no es el core. Nadie hoy día está pensando entrar a una plataforma streaming a ver noticias. Están pensando, la noticia sigue siendo un espacio de la televisión lineal, el breaking news, la inmediatez. Pero bueno, vamos a ver cómo se va moviendo eso en el futuro y cómo las nuevas generaciones también conceptúan el espacio del streaming como un espacio en vivo también. Y el en vivo tiene mucho, tiene las noticias, tiene deportes, los deportes es el primer ejercicio. Vamos a ver también cuánto quieren involucrarse en las plataformas en el ejercicio noticioso, porque el ejercicio noticioso también tiene mucho que ver con otros temas que son las regulaciones en términos de comunicaciones, de lo que se puede, lo que no se puede decir. Vamos a ver, hay un terreno que todavía les falta, pero sin duda ya lo están observando hace un tiempo. Claro, y eso nos da el pie también al salto, este tema de las noticias y de las redes y de las plataformas, a esa evolución que incluso ha vivido la radio, que a pesar de todo, de todas las tecnologías, ahí está como un portento en todos los rincones del mundo. La radio ahora está muy presente en YouTube, hasta donde pueden, porque incluso en nuestra región de América Latina hay países donde puedes transmitir casi que completo porque la música se permite, en otros no, hay que cortar, colocar una cortina. Y luego, bueno, viene este salto que tuvo hace unos años, el tema del podcast, que ahora que lo siento que tiene como un respiro nuevo, incluyendo el web show a través de YouTube o de Twitch como plataforma, y ahora Kick. Pero el podcast en las diferentes plataformas sigue siendo un elemento importante, sobre todo porque, bueno, alguien como yo que tiene 15 años en radio y dice, bueno, a veces los segmentos no me permiten continuar esta conversación que estamos teniendo porque tengo que hacer publicidad, porque tengo que hacer un corte musical. ¿Cómo ha cambiado el tema del podcast en nuestra región, Anida? Yo te diría que el tema del podcast, primero, a ver, déjame abordar un poco el tema de la radio y el fenómeno del streaming para la radio. Ha venido creciendo consistentemente y hoy día la radio entiende que una parte significativa de su audiencia como generador de contenido está vía internet, o en su streaming en vivo, o en su biblioteca bajo demanda, o eventualmente en esa biblioteca bajo demanda, en todo el tema de podcasting, indistintamente de dónde lo albergue, ya sea que lo alberga en un distribuidor como un Spotify, como un iHeart, si lo hace a través de modelos de YouTube, radio o orgánicamente sus sites. Hace poco veía que en la medición en España
se determinó que año 2023 cerrado, más o menos el 21% de la audiencia total de radio, de audio, por supuesto, venía de Internet y 13,3% de eso era de streaming. Lo relevante de ese 20% es que en 2013 era 5%. Se cuadruplicó en 10 años. Lo que quiere decir es que el mismo fenómeno de la televisión es algo que pasa en las radios. El generador de contenido no muere. El generador de contenido entiende que necesita diversificar los touch points de su contenido con los usuarios para seguir siendo relevante. Otra cosa es cómo lo monetizan a nivel de publicidad. Ahora, otra cosa, no es lo mismo. La radio y la tele siguen teniendo lo tradicional como un pilar de sobrevivencia económica, pero la diversificación en ese espacio es súper necesaria. Ahora bien, toda la parte del podcasting creció fuertemente porque también la pandemia por momentos generó esa demanda. El podcasting ya quedó instalado, tiene libertades en términos de su ejecución que permite que el generador de contenido como la radio pueda ofrecer un modelo de vínculo de ese contenido con las marcas distinto, no la tanda comercial, sino algo más como este branded content que veíamos en la lectoría hace algunos años. El podcast es fantástico para eso. Yo creo que lo que le falta todavía a las marcas es entender muy bien cómo vincularse con ese podcasting y cómo generar un espacio de conexión que para el usuario final es infinitamente más genuino que un banner en el sitio web. No es por despreciar el sitio web, sino que en el podcasting es distinto. Entonces yo creo que hay un espacio que hay una audiencia fiel que consume ese contenido. De hecho, iHeart y Spotify a nivel global refrendan eso, y yo creo que es un momentum en donde las radios como generadores de contenido deben pensar en cómo horizontalizar su mirada de audiencia y explotar efectivamente el streaming, la biblioteca bajo demanda, como una capacidad de expandir sus touchpoints y también su comercialización de inventario. Claro, y te empiezas a abrir a otros segmentos o a otros mercados que no soñabas. Totalmente. Puedo dar la data propia. Hoy nosotros estamos en alrededor de 38 países, son las escuchas desde nuestra matriz que es Evox desde España. Evox nos mide dentro de su propio ranking regional en España entre los miles y miles de podcasts que hay sobre el tema de negocio y tecnología, entre los primeros 10, 12,000 y tantos de podcasts, y algunos países están en el 400, otros en el 500, otros en el 1000, pero evidentemente te genera esa empatía de poder también crear contenido, de poder hacer influencia producto de la calidad del contenido y de los invitados y de la información que tú puedas brindar desde cualquier lugar del mundo en español y en el idioma que fuese. Totalmente. Sí, yo creo que ahí hay una diversificación muy interesante. Yo creo que las radios la entienden, la han abordado la gran mayoría. Las radios digitales ya lo vienen entendiendo a través del streaming, la señal del streaming, que también es muy interesante porque es una audiencia nueva. Lo interesante es lo siguiente, y es lo que yo el otro día conversaba con una asociación de radio en Latinoamérica, un think tank. Les decía, la capacidad que tenga la radio hoy de medir, dejar de ser radio en el concepto antiguo de la presencia de la radio en ciertos momentos como la radio a batería, la transmisión del vehículo, sino que transformarse en una marca, que la radioemisora sea una marca que tiene múltiples touchpoints para generar contenido único o múltiples contenidos, es un tema de audiencia de marca distinto. Es decir, yo genero contenido y hoy en día lo tengo al aire, en streaming en vivo, en biblioteca bajo demanda, en mi entorno de redes sociales también, porque también puedo generar contenido para redes sociales específicos. Entonces ya me transforma en un multimedio que me permite a mí diversificar mi matriz de audiencia, ser parte de una planificación de marca interesante, porque llego a mucha audiencia con mi distinto contenido. Entonces creo que es un momento para la radio interesante en términos de la transformación de su espacio de comercialización, pero también hay que convencer a la demanda. Claro. Es así, entonces, pero la oportunidad está. Claro, y también cuando
incluso para los que no están en este segmento como de multimedia como nosotros, sino que están solamente en el podcast, han logrado el éxito porque, bueno, se convierten en ese nicho, en ese culto. Digamos que en América Latina ha sido fuerte el tema de la comedia y del entretenimiento, pero están empezando a aflorar esos podcasts de nicho alrededor del mercadeo, alrededor del emprendimiento, de la salud, del deporte, de cualquier cantidad de temas, y eso, por supuesto, está generando oportunidades de conexión para, en este caso, marcas y por supuesto, para comunicadores. Incluso las empresas que están tratando de mejorar su reputación con base a un podcast donde ellos puedan dar toda la información de lo que ellos realmente pueden apoyar a una pequeña o mediana empresa o mediano cliente, ¿no? Totalmente. Sí, el podcast, por eso te digo, me parece que el podcast es un elemento muy, muy genuino de vínculo con las audiencias y creo que es bastante más genuino de las audiencias con las marcas. Las marcas tienen que atreverse a hacerlo, también los medios tienen que tener laboratorios de generación de contenido interesantes para saber si su contenido a quién es afín y cómo, entonces hacerlo muy, muy, muy ideal, digamos, casi que como dicen en inglés, un no-brainer para la marca estar ahí, pero el podcast se quedó, el podcast va a crecer, ¿cuánto? No sabemos, no la tenemos en futurología, de que tiene una presencia importante, la tiene, y yo creo que tiene una oportunidad de crecimiento exponencial, como lo que tiene también la televisión conectada. Evidentemente, todo lo que tenga que ver con Internet hoy día tiene una masividad, tiene una inmediatez de comunicación, así que yo creo que ahí hay una oportunidad genuina. Vamos a ver cómo los generadores de contenido, las radios o, como dices tú, los de nicho, los siguen explotando. Y las marcas tienen que darse esa oportunidad de hacer ese A/B testing, de probar aquí, probar allá y tratar de ver dónde están, porque bueno, como decíamos hace un rato, todas estas plataformas ya se vuelven transversales a las diferentes generaciones y ahí te sorprenden a veces algunos nichos de consumo, de quiénes están, de cuáles generaciones predominan, en cuáles plataformas. Leonidas, te quiero agradecer el espacio, las palabras finales para ti y ¿qué próximo estudio tiene a ser público Comscore en América Latina para que podamos tener otra conversación en el futuro? Bueno, a ver, arranco por lo último. Estamos, como vi algunos previews acá, pero después lo podemos ir conversando más en detalle. Acabamos de ya estar entregando durante el primer trimestre el nuevo estudio de televisión conectada del año 2023 cerrado, que lo hacemos en varios países de Latinoamérica y un consolidado de la TAM, donde básicamente investigamos a los CTV Watchers, como les denominamos a las personas que ven Connected TV en términos de sus patrones de consumo, que les interesa, percepciones a la publicidad, y también entendemos un poco cómo es el estado del arte de la publicidad en Connected TV en la región. Vamos hacia el segundo semestre, julio, a entregar un gran estudio para gaming, que yo creo que va a ser bien interesante para todos, donde vamos a investigar a los gamers y la relación de la publicidad con los gamers, tanto en publicidad o comunicaciones y marketing en el mismo juego, en adyacencias al juego como las transmisiones en vivo, Twitch, los streamers básicamente, qué significa eso desde el punto de vista del juego, y los eSports y los juegos que están, digamos, un poco fuera de la naturaleza de la publicidad en el mismo juego, pero que son parte de todo el ecosistema de gaming, e incluso toda la parte editorial alrededor del gaming. Es un mundo enorme, estamos calculando billones de jugadores alrededor del mundo que juegan de una u otra manera, porque uno piensa naturalmente en el profesional del gaming, y lo que estamos hablando aquí es de alguien que puede estar esperando el turno médico, jugando un jueguito en el celular, y ya es un gamer de alguna manera. Entonces es tan amplio y tan interesante para las marcas que yo creo que va a ser un buen tema de conversación. Y te agradezco por la invitación, la verdad que encantado a todos los que lleguen. Me siento muy honrado de participar y además, bueno, espero que sigamos en contacto. Encantado de participar con ustedes cuando me inviten nuevamente. Excelente, muchísimas gracias, Leonidas Rojas de Comscore Sudamérica, y por supuesto vamos a repetir el contacto para que veamos
esos datos futuros que vamos a tener frente al tema del gaming. Amigos, estamos en línea, será hasta una próxima oportunidad.